Muy buenas tardes, estimados amigos de su programa Reflexiones Radio, desde nuestra casa habitual, el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional en Lagunilla de Heredia, en el campus Presbítero Benjamín Núñez. Sus amigos Leider Vargas y Juan José Romero les saludamos. Una tarde un poco atípica para el invierno, pues está soleado, está bastante caluroso, ya está un poco ventoso. De la famosa canícula. Es aparentemente una canícula, vamos a ver qué nos prepara el tiempo en estos próximos días. Y hoy, como se los prometimos, hoy hace 8 días, por cierto, tenemos que agradecerles muchísimo por toda la audiencia que tuvimos con el programa, con la escritora y académica de la Universidad Nacional, Dorelia Barahona, de quien también salió un artículo ayer en el periódico La Nación. Invitamos a que lo lean, lo revisen. Pues tuvimos muchísima audiencia y les prometimos que íbamos a tener un programa muy especial, y para eso tenemos con nosotros al doctor Edgardo Moreno Robles, académico de la Universidad Nacional. Me sorprendió Edgardo con la noticia de que se está pensionando, pero no significa que se jubila, sino que sigue activo. Pero bueno, tenemos aquí al doctor Moreno. Ya solo decir Edgardo Moreno en ciertos círculos es hablar palabras grandes, pero bueno, aquí lo tenemos para conversar un rato con nosotros. ¿Qué tal, Ene? Muy buenas tardes, Edgardo. Bienvenido a Reflexiones. Muchas gracias. Buenas tardes, Jota. ¿Cómo vas? Bien, bien, vos. Un gusto tenerlos de vuelta con todos ustedes. Y va a ser un programa especial. Yo creo que va a ser un programa de esos que hay que guardarlo, hay que guardar el link para enseñarlo a nuestros estudiantes, a las personas con las que interactuamos y con las que hacemos reflexión durante el fin de semana. Les agradecemos por su presencia y, bueno, como siempre, empezamos hablando de la persona antes del personaje, ¿cierto? Correcto, y entonces aquí sentamos en la silla caliente a Edgardo un rato y vamos para conversar algunas cosas antes de meternos de lleno en el tema de la economía del hidrógeno. ¿Quién es Edgardo Moreno? ¿De dónde viene Edgardo? ¿Y qué lo qué lo invita a meterse en el mundo de la ciencia? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto estar aquí compartiendo con amigos y en este espacio académico que siempre es importante para la audiencia y también para nuestra propia reflexión. Respondiendo a tu pregunta, a veces estoy confundido exactamente qué soy, ¿verdad? Yo estudié microbiología, me gradué en 1975 en la Universidad de Costa Rica, y soy bachiller del Colegio Calasanz, o sea, aunque nací en México, conservo un poco el acento, tengo mucho más tiempo de vivir aquí que tú, así que soy un costarricense 100%, o 99%. Estudié microbiología por un asunto circunstancial, no porque estuviera yo muy seguro. Siempre me gustó la química, me gustó la física, la ciencia siempre me gustaron. Yo quería ser veterinario cuando no había escuela veterinaria, entonces me metí a microbiología porque era lo que me parecía más cercano a ese aspecto. La medicina humana no era tampoco algo que me llamara mucho la atención. Y terminé estudiando microbiología y siendo profesor de toda la vida de la Escuela de Medicina Veterinaria. O sea, al final de cuentas, siempre caíste en la veterinaria. Ahora, decís que empezaste así como por la mitad de tu vida, digamos, pero digamos, ¿dónde nació? ¿En qué parte de México? Nací en una ciudad, un pueblo, una ciudad que se llama Orizaba, Veracruz, que es en el estado de Veracruz. Ahí nací porque mi padre trabajaba era un abogado, que trabajaba con los cañeros, y mi padrino, que en esa época era el
de Veracruz, y entonces me llevaron a bautizar a Veracruz. Entonces, Ahí quedó el ombligo. ahí quedó el ombligo. Ok. ¿Y cómo te viniste de regreso? ¿A qué edad te viniste? Me vine a los 17 años, con un amigo, Guillermo Robles Iglesias, el hijo de Guillermo Robles Arias, un médico pediatra muy famoso, uno de los fundadores del Hospital de Niños y del Hospital México, el primer director de la unidad de pediatría en el Hospital México. O sea que llegaste acá a hacer tu colegio. Llego a hacer mi colegio porque en México se había cerrado la preparatoria. Acuérdense que en México las preparatorias son de la universidad. Y en el 66, 67, estaban los problemas con Díaz Ordaz. Claro, claro. Y en el 68 vino ya cuando Conflicto, ¿no? en el 68 ya estaba yo aquí. Pero los conflictos empezaron desde el 66, 67. Cuando cerraron la universidad, pues yo me quedé sin estudiar. Y presentándose la oportunidad de venir a Costa Rica a visitarlo, me pude inscribir en el Colegio Calasanz, sacar cuarto, quinto año, y por cierto, cumplimos 50 años de graduados, y terminé mi bachillerato ahí. Presenté el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica sin saber qué estaba yo haciendo. No tenía yo la menor idea. Como suele suceder. Me fui de vacaciones a México y me avisaron que había yo pasado el examen de admisión y la Universidad de México estaba cerrada. Entonces, ante esa perspectiva y ya conociendo el país y las personas del país, me decidí regresarme porque era realmente de esos años, estamos hablando de 67, un país maravilloso, es un país maravilloso, pero en aquellos momentos era excepcional. Bueno, y la Universidad de Costa Rica te quedaba ahí detrás del colegio y entonces ya conocías el vecindario. Yo era de San Pedro. Entonces, Okay. Y vamos a ver, y vos decís que, me disculpan la audiencia si trato con alguna familiaridad, Edgardo, hemos sido compañeros de trabajo durante mucho tiempo, fue mi profesor. Entonces, disculpen si lo trato con mucha familiaridad. Vos decís que siempre te gustó la ciencia, o sea, las ciencias en general, y probablemente por eso terminaste en microbiología, aparte de que no había escuela de veterinaria en aquel momento. ¿Hay algún maestro, algún profesor que te haya marcado como para decir, esto es lo que yo quiero? Claro. Vamos a ver, la razón por la que estudié microbiología es que llegaban al colegio varias gente universitarios a dar charlas. Y uno de ellos fue Roger Bolaños, que era el director del Instituto Colombino Picado. Y me impresionó mucho lo que habló. Y desde ese momento me apasioné por las cosas que él hacía. Y cuando entré a la Universidad de Costa Rica, le pedí trabajo. Incluso en los primeros años que empecé la carrera de microbiología, le dije que si me podía ir a trabajar con él al Colombino Picado. Y efectivamente me fui como estudiante, sin salario, y posteriormente él me contrató como un asistente, ¿verdad? Y ahí yo hice gran parte de mi carrera y él fue mi profesor, el mío y de muchos otros, como José María Gutiérrez, ¿verdad? Como Bruno Monte, que fue estudiante mío también, pero es de la misma cepa, digamos, de don Roger Bolaños. Y esa formación para mí fue muy importante. Y en ese momento fue que don Alfio Piva era el veterinario de los caballos de Picado. Y estábamos pensando hacer una escuela veterinaria. Y estábamos buscando gente. Y yo no me había graduado. Y cuando empecé a trabajar, aún aquí en la escuela veterinaria, en el primer año, ya me faltaba un año para graduar. Entonces, esa fue la conexión. Don Alfio Piva era amigo de Roger Bolaños. Y entonces Roger dijo, bueno, aquí tengo una persona que te puede ayudar. Te recomendó para Entonces, me recomendó. Y lo demás es historia. Lo demás es tamaño, rato de historia, porque estamos hablando que la Universidad Nacional está cumpliendo 45 años el año pasado, ¿no? Y la carrera veterinaria prácticamente los mismos 45 Nació años. con la Universidad Nacional, o sea que por acá has dado tamaño ratillo.
Después, tal vez, si nos queda tiempo, nos contás un poquito cómo era esta finca cuando empezaba, pero yo quisiera que saltáramos un poquito a entras a la Universidad de Costa Rica a microbiología y cuándo se da cuenta Edgardo Moreno que es tico, o sea que ya no se puede devolver allá para donde dejó los ombligo. Ya cuando estaba en la universidad, ahí yo incluso me casé, después de graduarme, me casé con una costarricense, mis hijas son costarricenses, después me volví a casar con otra costarricense, ¿verdad? Ya llevamos 27 años de casados, Gabriela Sainz. Entonces, realmente desde el principio, tengo que decir algo de algunas cosas que ahora son curiosidades, pero yo pasé sin papeles básicamente 5 o 6 años en Costa Rica. De mojado. O sea, que hay mexicanos mojados haciendo en aquella época era un asunto tan... Cuando entré al colegio Calasanz entré sin calificaciones. Me preguntaron en qué año iba. Yo dije, eso fue suficiente. Bueno, eso es la ventaja de los curas, ¿verdad? Seguro que se dieron la confesión. Eso fue... Esa era una Costa Rica muy particular. Entonces, básicamente, cuando me gradué de la universidad, que el cura Núñez, que fue el que me llamó para dar una beca para ir a Estados Unidos, me preguntó, me dijo, ¿usted está casado? Le dije, no estoy casado. Pues cásese si se quiere ir para Estados Unidos. Entonces, pues sucedió. No por esa razón, pero sucedió. Y en ese momento fue cuando arreglé ya todos los papeles. Ya te pusiste al día con migración. Al día con migración, ya me nacionalicé, aunque he sido costarricense desde el momento que aterricé en el país. Bueno, yo tengo que decir que esa feliz casualidad hace que tengamos a Edgardo viviendo en este país. Yo creo que si nos ponemos a hablar mucho de el currículum de Edgardo, nos encontraremos con uno de los más connotados científicos de los últimos 40 años en Costa Rica y también de muchos más tiempo. Ahora mencionabas también a dos monstruos de la investigación en Costa Rica, como Chema, querido José María Gutiérrez o a Bruno Lomonte, y otra serie de gente que trabaja en el Instituto Clodomiro Picado, que han sido responsables de empujar a muchísimos otros investigadores jóvenes, varios de ellos ganadores del Premio Nacional de Ciencia, muchos de ellos, o varios de ellos formados en la Escuela de Medicina Veterinaria, tienen una muy fuerte impronta de la Universidad Nacional porque trabajaron mucho de su investigación junto con Edgardo y su equipo. De hecho, tenemos en la Escuela de Medicina Veterinaria a Caterina Guzmán, Premio Nacional de Ciencia del año 2004. 2004, sí. Caterina la tenemos allá, es una excelentísima investigadora, docente académica de la Universidad Nacional, y así podríamos contar algunos otros pupilos. Primera mujer ganadora del Premio Nacional de Ciencia. Definitivamente tenemos que invitarla a reflexiones y tenemos que hablar con Catarina. Pero yo quisiera, como digamos, este tema, de alguna manera vos consolidás la familia, consolidás una posición en la Universidad Nacional, como un piecito en la Universidad de Costa Rica, siempre nos contabas aquí entre las bambalinas. ¿Cuál ha sido, si tuvieras que describir el área de investigación que te ha, digamos, apasionado en los últimos años, o donde sentís que ha habido una contribución sustantiva de tu parte? ¿Cuál podría ser? Pues es casi vox populi, ¿verdad? Yo me he dedicado a investigar una enfermedad que se llama brucelosis, que es una infección causada por una bacteria
que afecta a los animales domésticos, también animales de vida silvestre, incluso marinos, y a los seres humanos. Es una zoonosis una importante en el mundo y una enfermedad que causa pérdidas económicas grandes en el ganado bovino, pero también en caprinos y en bovinos y cerdos, además de ser un problema de, como hemos visto en los últimos años, en fauna marina, en ballenas, en delfines. Y ese ha sido, digamos, casi desde que me fui a Estados Unidos en 1976-77, empecé mis investigaciones en Estados Unidos, trabajé con brucelosas. Sin embargo, he incursionado en algunas cosas como hepatitis, enfermedades virales como el virus de la leucemia bovina, y también un poco en el tiempo que estuve en el Instituto Provino Picado en venenos de serpientes, ¿verdad? Bueno, mi investigación ha sido en brucelosas. Ese es, de alguna manera, digamos, el área central de su quehacer. Sin embargo, hoy, JJ, decidimos invitarlo por una cuestión muy particular, además, y es que hoy decidimos hablar del hidrógeno. Y don Edgardo publicó hace un par de meses, tal vez, no sé, 2 meses y medio, un artículo en el periódico La Nación sobre una discusión nacional que de alguna manera se ha abierto alrededor del tema de las alternativas de Costa Rica de cara, digamos, a cómo producir la energía que requiere el país en el siglo XXI. ¿Bajo qué alternativas? ¿Bajo qué trayectorias tecnológicas? ¿Dónde hacer la apuesta, digamos, en materia energética? Y de eso queremos hablarle y queremos hablar con Edgardo, porque además de que publicó un artículo muy polémico, nos gustaría que nos cuente un poco la base sobre la cual también nos gustaría que nos cuente su curiosidad científica y su estudio, su trabajo en particular en este tema, y que podamos hacer un bonito compartir con algunos que ya están ahí en el Facebook diciéndonos, mire, es que en Palmares hay un señor que ya se dedica a poner su vehículo, ¿verdad?, hidrógeno, y bueno, ya algunos que están ahí en el Facebook van poniéndonos algunos comentarios y nos gustaría también compartir con ustedes ese tema. Entonces, ¿qué les parece si empezamos la parte de fondo? Correcto. Es interesante, digamos, centrarnos en el hecho de que esta discusión sobre las tecnologías tiene que ver principalmente con la movilización, con el transporte en términos generales. Y precisamente ahí, cuando estamos en el intento de buscar alternativas que sustituyan a los combustibles fósiles, surge la posibilidad del hidrógeno. Y entonces ahí es donde hay posiciones encontradas, algunos investigadores que pugnan o que propugnan por el hidrógeno, hay otros, dentro de los que se encuentra el doctor Moreno, que dicen que no es una solución, pero quisiéramos entonces que nos lo digas, que nos lo diga mismo Edgardo, ¿cuáles son estos escenarios que existen y por qué es que usted se inclina por uno de esos? Muy bien. Pues primero quiero aclarar lo siguiente. Yo no soy especialista en este tema, en el hidrógeno. Ese no es mi especialidad. Sin embargo, soy una persona que me gusta educarme en diferentes aspectos de la ciencia. Dentro de las cosas, de mis actividades que hago, es enseñar soy el profesor del doctorado en ciencias de la Universidad de Costa Rica. Y ahí se han tocado varios temas, algunos de ellos que tienen que ver precisamente con las posibilidades energéticas para este país.
y preocupado, ¿verdad? Siempre de diferentes aspectos, me dedicaba a estudiar, ¿ya? Mucho antes de que aparecieran precisamente estas ideas de usar el hidrógeno como un combustible. Pero antes de que, esto es importante, porque en algún momento se dijo que esto era un combustible, entonces que le atribuían, por ejemplo, al Recope, que es el que tiene el monopolio de los combustibles, tenía que ser parte de su matriz de trabajo. Inclusive hasta se dijo que era un hidrocarburo. Eso es un error fatal, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno es el elemento más simple y más pequeño que existe en la naturaleza. Y el hidrógeno en la Tierra no existe en forma libre, no está en forma libre, siempre está combinado, ya combinado a diferentes elementos como el carbono, como el azufre, como el fósforo, en fin, siempre está combinado y solamente existe en su forma nativa en las estrellas, en el Sol. Entonces no es un combustible porque no está accesible. Uno no puede tomar hidrógeno y usarlo. Es un combustible, es un pedazo de leña que yo puedo usar y quemarlo. Es un combustible. Un combustible es un hidrocarburo que yo puedo usar y quemarlo. Es un combustible. El hidrógeno tengo que generarlo antes de usarlo. Entonces, tengo que poner energía para liberarlo y después usarlo. Entonces, o sea, digamos, para que nos vayamos entendiendo los que están allá, esto viene como en un combo, o sea, el hidrógeno no viene solo. El hidrógeno no existe en la naturaleza en los planetas. No puedes cavar ahí un hueco y pensar que va a sacar el hidrógeno del suelo o tomar un vaso de agua y decir voy a coger el hidrógeno así libremente. O sea, tengo que establecer un mecanismo para extraer el hidrógeno. Y eso significa, digamos, desde el punto de vista energético, que tengo que usar alguna otra fuente. Exactamente. Ahí ese es, digamos, la piedra angular para entender todo lo que vamos a hablar. Para poder obtener hidrógeno, tengo que usar energía para obtenerlo. No puedo ir a menos que vaya al sol. En el sol sí hay hidrógeno. Pero precisamente, y eso lo señaló muy bien don Fernando Durán, un químico, además de ser un buen escritor, lo indicó muy bien. Para obtener hidrógeno tenemos que extraerlo de algún lugar. Entonces necesitamos energía, y la energía es igual a dinero. Nunca se nos olvide que la energía es igual a dinero. Entonces, ahí es donde viene la discusión de la economía del hidrógeno, ¿cierto? Porque pretendemos mover motores con hidrógeno, pero resulta que hay que invertir energía y dinero en esa extracción del hidrógeno para ponerlo a disposición de los motores. Entonces, la discusión está en si es económicamente rentable ese proceso de extracción del hidrógeno para ponerlo en un motor que podría ser eventualmente movido por metano o movido por algún gas o otra cosa parecida, que es más barato, más económico e igualmente rendidor. O por ahí anda la cosa. Exactamente, vamos a ver. Hay más hidrógeno en un litro de alcohol que en un litro de hidrógeno. Eso parece mentira. Porque espérese. Esto para los economistas es más difícil de entender que para los científicos. Exactamente, el hidrógeno se expande y es muy difícil almacenar. Entonces, eso es otro de los problemas. Lo que necesitamos hacer para obtener hidrógeno es lo siguiente. Se puede tomar una molécula que tenga hidrógeno, el metano, como se usa en Estados Unidos. Y por un proceso, no vamos a entrar en la parte científica, vamos a ver, pero es un proceso donde se usa también más metano químico, se libera el hidrógeno. Ese proceso es muy ineficiente, tremendamente ineficiente. ¿Y
¿Qué es lo que ocurre? Después, si ese hidrógeno lo vamos a usar para generar, muy bien, es mejor usar el metano directamente que el hidrógeno, porque nos estamos ahorrando un paso energético. ¿Ya? Para decirles nada más en números, vamos a ver, para mover hidrógeno por metano, ¿verdad? O moverlo por hidrógeno, es 3 veces más caro moverlo por hidrógeno que moverlo. Y es exactamente, desde el punto de vista del trabajo que se va a generar, es igual. La diferencia es que cuando usamos el metano, lo usamos directamente. Cuando usamos hidrógeno, usamos el hidrógeno a partir del metano. En los dos procedimientos se libera CO2. Ok, entonces digamos que químicamente, bueno, el metano es un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 4 átomos de hidrógeno que es necesario separarlos de un átomo de carbono y se requiere energía para hacer eso, para después tener el hidrógeno solito por aparte del carbono, para usarlo de la misma manera que lo hubiéramos usado si no lo separa. Exactamente. O sea, eso es más o Sí, menos... pero eso suena como, digamos, como que yo tengo que ir aquí, de aquí a San José, ¿verdad? Y entonces me devuelvo la vuelta y después me voy de la vuelta a San José, más o menos. Exactamente, energéticamente es sencillo. Digamos, desde el punto de vista económico, digamos, es un ridículo, ¿verdad? Es económicamente la alternativa menos viable, Sí, digamos. vamos a ver, esa es la razón por la que los carros movidos por hidrógeno son tan curiosidad en el mundo. Fíjense, el 0.00004% de los carros del mundo son movidos por hidrógeno. Ahora, a menos que yo tenga una fuente de energía, digamos, fósil o una fuente de energía muy barata que me permita convertir digamos, determinado componente en hidrógeno, y el hidrógeno sí es trasladable, sí es movible. Vamos a ver, esa es la idea que muchos plantean. Lo que sucede es que en la realidad no puede ocurrir eso. Les voy a decir por qué. Vamos a ver, el metano es la fuente para generar hidrógeno más barata que existe. El metano. El metano. Aún así, es muy caro generar el hidrógeno a partir del metano. Déjenme verles algunos números, ¿verdad? Cuesta 3 veces más, ¿verdad?, mover un carro por hidrógeno que proviene del metano que usar directamente el metano. ¿Ya? ¿Por qué en países como Estados Unidos tienen hidrógeno? Bueno, porque el hidrógeno se usa en muchos procesos industriales, para los plásticos, para producir plásticos, para muchas cosas se usa el hidrógeno. Entonces, y el metano es muy barato en Estados Unidos y tiene mucho. Entonces pueden generar hidrógeno, pero no para mover carros, que solamente en California es el único lugar donde hay un número relativamente grande, aunque es muy pequeño, de carros movidos por hidrógeno. Entonces, ese superávit que tienen de producción de hidrógeno en lugares como California, pueden usarlo para mover algunos. Entonces, estamos hablando de que el hidrógeno, digamos, si no se complementa con una industria muy grande donde se usen otros, donde sea económicamente rentable usarlo en otros procesos industriales, digamos que no tienen que ver necesariamente con las máquinas de conversión de movimiento, ¿verdad?, de energía a movimiento. De lo contrario, producir hidrógeno, digamos, con alguna fuente de energía para trasladarlo al transporte, por ejemplo, sería costosísimo. Muy costoso. Vean los números de don Carlos Roldán en un artículo que escribió en La Nación, ¿verdad?, el 14 de julio. Él es un especialista del Instituto Tecnológico en energías, Claro. y él es una persona muy interesada
en los problemas energéticos de este país, como muchos de nosotros. Y nada más les voy a leer la última frase que dice. En resumen, la inversión requerida para sustituir todo el consumo nacional de gasolina por hidrógeno podría superar los 47.000 millones, prácticamente el doble de la deuda total del gobierno. Entonces, eso les puede decir nada más en cálculos lo que implicaría. Es muy caro de todo punto de vista, incluso no solamente la conversión, no solamente extraer hidrógeno, pero vean cuál es la lógica. Los carros que usan hidrógeno son carros eléctricos en última instancia. Entonces se usa el hidrógeno para generar electricidad que se almacena en una batería, ¿verdad? A través de una celda particular para mover el carro. Eso es lo que se llama, perdón que hable en inglés, y me disculpan, fuel cells. Es fuel cells, exactamente. O sea, celdas de combustible. Celdas de combustible. Entonces, el famoso autobús que anda por aquí usa hidrógeno para generar energía, y esa energía es la que mueve, la electricidad es la que mueve al autobús. ¿Ya? Entonces, o sea, no es el hidrógeno. No es el hidrógeno directamente, el hidrógeno se usa para generar energía. Entonces, ¿por qué no se usa la electricidad directamente? Y no se podría usar, digamos, perdón, ni desconocimiento, se podría poner un panel solar, ¿verdad? Que es una conversión directa de energía solar a energía eléctrica. Sí, el problema es el siguiente. Generar hidrógeno por electrólisis es la manera más ineficiente que existe. No se puede. Es 3 veces el costo. Nada más generarlo, sin almacenarlo. Nada más tomamos en cuenta el costo y sin tomar en cuenta tampoco el calor que se disipa. Sí. Las celdas solares son muy caras. Tomar esa energía solar, convertirla en electricidad para que esa electricidad genere hidrógeno y luego volver a... Y después tomar ese hidrógeno, almacenarlo, comprimirlo a grandes presiones para después usarlo para generar energía, es una lógica un poco absurda, porque no usamos los paneles solares que generan energía directamente. Bueno, es que ahí lo que voy, o sea, brincarse un paso de... La pregunta es, claro, o sea, yo entiendo que en la política científico-tecnológica de los países como Estados Unidos, Alemania, Japón, inclusive China, tenga una cartera, digamos, de investigación en muchos ámbitos, incluyendo en el hidrógeno. Pero cuando uno ve el avance que tiene la tecnología solar, la conversión directa, ¿verdad?, de calor a electricidad a través de los paneles que han mejorado muchísimo su eficiencia, ¿y para qué convertirlo en electricidad, luego en hidrógeno, luego en electricidad? O sea, mejor ligarlo directamente a una batería, que entiendo que además ha bajado muchísimo. Claro, pero además hay un problema, vamos a ver, cuando generamos hidrógeno, tenemos que almacenarlo. Claro. Entonces, imaginemos el panel solar, y pongámoslo sencillo, una cubeta de agua, los 2 electrodos, se genera hidrógeno, ese hidrógeno se escapa. Claro. Si es el gas más liviano que existe en la naturaleza, entonces se escapa, tenemos que atraparlo y después comprimirlo. ¿De dónde sacamos energía para comprimirlo? Toda la energía que viene del panel solar lo vamos a usar para comprimir hidrógeno. Entonces, no vamos a tener energía disponible. Ese es el gran problema de usar un vehículo. No puede uno generar hidrógeno, comprimirlo o pasarlo directamente a la celda, aunque hay tecnologías que están procurando pasarlo directamente. Ahora, en su artículo del periódico La Nación, usted menciona que además tenemos una externalidad o un efecto ambiental muy fuerte. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esa conversión de, digamos, de energía a hidrógeno y de hidrógeno otra vez a electricidad? ¿Qué se emite? Digamos, vamos a ver, el gran problema con el hidrógeno producido a través de metano, que es la forma más barata como se produce en Estados Unidos, en países desarrollados, es que se genera CO2. El metano es uno de los gases. Creo que es 12 veces más que el combustible. Entonces no, desde el punto de vista ambiental no estamos resolviendo nada. Ahora, hacerlo a través de
de agua, de electrólisis, de electricidad, ¿verdad? El problema es todos los costos que lleva generarlo. Primero estamos usando electricidad, vamos a ver algunos números para que veamos que eso ocurrió mal. Evidente. El equivalente de generar 40 kilogramos watts por hora por kilogramo de hidrógeno equivale al consumo de 5 casas, ¿verdad? Que gasta 250 kilowatts por mes. Entonces, hay un costo, siempre que se desperdicie energía, claro, hay un costo ambiental, ¿verdad? Hay un costo ambiental, ¿por qué? Porque los materiales que se usan, por el calor que se disipa, porque la electrólisis no es, no es neutra, no es que no se produce contaminación. Entonces, todo eso es contaminación en última instancia. El gasto de energía es contaminación. Disipar energía es contaminación. Y eso la gente no lo entiende, le cuesta mucho entenderlo, ¿ya? Un país como Costa Rica, y ahí eso todos estamos de acuerdo, todos queremos energía renovables. Todos no queremos combustibles fósiles. No, quisiéramos. Nosotros queremos menos. Sí, Costa Rica ha resuelto gran parte de este problema a través de la energía hidroeléctrica. Todos estamos de acuerdo en eso. Lo que pasa es que hay energías que no convienen, y hay energías que convienen más. Si nos ponemos a decir, bueno, usemos leña, es una fuente de energía, claro, ¿ya? Bueno, pero no es una fuente conveniente, ¿ya? Costa Rica se ha resistido a buscar petróleo, lo cual hay gente que dice que lo tiene, y metano, que sabemos que hay. Y gas, ¿Por qué? Bueno, porque tenemos suficiente energía desde el punto de vista hidroeléctrico. ¿Cuál es el problema? El problema es vehicular. Pero los autos eléctricos vienen, que son, ya son abundantes en el mundo, y ya los tenemos en Costa Rica. Es una tecnología bien probada, es una tecnología que se está desarrollando, y ya hay gente que compra esos carros, con la gran ventaja de que todos tenemos enchufes eléctricos en casa. Sí, de eso me gustaría que habláramos, porque pareciera que hay una discusión en la última década, ¿verdad? Que, digamos, siento yo en la lectura de algunos de los comentarios, porque han habido artículos a favor y en contra de esta. Muy pocos en contra, muy más. Pero lo que quiero decir, hemos tenido como un replanteamiento de la estrategia, pero pareciera que hay un desconocimiento de dos cosas. Uno, de que la trayectoria tecnológica en los motores eléctricos para el mercado, digamos, de autobuses, pequeños carros e inclusive motores para camiones, algunos, sobre todo de cilindraje más bajo o de nivel de tamaño más bajo, porque la industria de camiones tiene como 3 tipos de motores, se han desarrollado motores eléctricos tremendamente eficientes. Y además se han desarrollado, y esto lo muestro con sentido común porque yo visité la última feria de energía solar que se hizo en la Sabana y vi la demostración de baterías que dan rendimientos de 400 o 500 kilómetros en materia de libre movilidad, lo cual hace que en lugar de cargar la batería en la calle, las personas puedan hacer el viaje en el día y cargar la batería en la noche. Y además con mecanismos de conversión de electricidad, perdónenme, los que saben de electricidad, les digo que yo soy economista, pero es la conversión, digamos, de la electricidad en la noche, que es mucho más barata, cargando la batería del vehículo en la casa, es mucho más, digamos, rentable que ponerlo en una famosa electrolinera, que es el concepto de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que hemos venido usando en los últimos años. O sea que al final la energía que se está usando es energía más barata porque se está usando la energía de la noche y no en el día. Y además resulta que la hace uno en la casa, lo único que tiene que acordarse. Hidroeléctrica.
Sí, ya, lo único que tienen que acordarse, eso sí, que en lugar digamos, de chuflar el televisor, usted tiene que chuflar el carro cuando llegue la noche para que la batería se cargue y el otro día esté full. Vean una cosa importante. Todos hemos aprendido a vivir con el teléfono, que se le agota la batería y estamos disciplinados a andar con la batería. Entonces, sí, tenemos que tener esa disciplina, estoy de acuerdo. Pero vean el gran problema, y ese es uno de los problemas enormes del hidrógeno, por lo cual en Estados Unidos, desde la época, después de mucho, desde la época de Obama, Cuando entró el presidente Obama. Ellos eliminaron todos los fondos públicos, todos, absolutamente todos, que financiaban el uso del hidrógeno para el movimiento vehicular. Solamente dejaron la investigación básica para el uso del hidrógeno en otras industrias, pero no para la industria, y hasta la fecha se mantiene. Precisamente lo que nos dice Willy Castro, que le manda un saludo además al investigador, que hay necesidad como de pensar más en el conglomerado industrial. Exactamente. Entonces, imagínense, vamos a dejar el transporte, vamos a suponer que tenemos el transporte vehicular movido por. Tendríamos que tener un sistema de bombas, para poner bombas en el ambiente, que generen el hidrógeno en el cilindro y después compactarlo a presiones enormes, porque el hidrógeno además no se puede guardar, que es una de las cosas que a veces no se entiende. La molécula es tan pequeña que atraviesa tanques de acero, ¿cierto? Los atraviesa. Hay que aprovecharlo. Usted no lo puede guardar por mucho tiempo. Se guarda y se disipa. Por eso, en la universidad, algo que aprendimos al principio es que el hidrógeno nosotros no lo podemos guardar. Tenemos que producirlo porque se disipa, atraviesa los tanques, no se puede guardar. Es tan pesado que una cisterna equivalente a la que transporta gasolina, ¿verdad? Tendría que ser por lo menos por 8 camiones del mismo tamaño que transporta esa cisterna, porque es pesadísimo. Ese es el otro problema. Entonces, además, el hidrógeno comprimido es muy pesado. es muy pesado, es pesadísimo, pesa mucho más el hidrógeno comprimido que la gasolina, que el tanque que lo contiene. ¿Ya? Sí, es muy pesado la gasolina. O sea, nuestras calles de alguna manera quedarían destrozadas. Es pesadísimo. Pero hay algo que también nos toma en cuenta. Desde el Zeppelin sabemos que el hidrógeno es explosivo. Sí. ¿Verdad? Bueno, eso sí es peligroso. Entonces, almacenarlo en tanques a altas presiones es un asunto peligroso. ¿Ya? Y ustedes van a los lugares donde se produce hidrógeno en Estados Unidos y son zonas totalmente vedadas. No puede entrar nadie ahí ni acercarse. ¿Por qué? Porque es muy explosivo. Entonces, hacer un sistema de bombas es un problema muy difícil. En Estados Unidos, las pocas bombas que hay en el estado de California, que es el único estado, estaciones de hidrogeneras, porque usan gas metano que ahí lo pueden comprar. ¿Entienden? Entonces, el asunto no es tan sencillo porque el hidrógeno no se puede transportar. Yo no puedo llevar el hidrógeno de aquí a acá. Yo no puedo llevar el hidrógeno de la Universidad de Costa Rica a los chiles de Valgar. No puedo, porque es muy pesado. Entonces tengo que generar un ciclo de CO2. Por el otro lado, tenemos electricidad de todos lados que se puede aprovechar directamente. Entonces, ahí hay que entenderlo de esa manera. Pero yo he escuchado, bueno, a mí me encanta esta discusión. Y me estás dejando hablar. Sí, pero es que vos sos científico, yo soy don nadie en materia, digamos, de la parte más dura de esto, pero me ocupa mucho porque he leído bastante. Esta es una de las, quiero comentar que este es uno de los programas que más me han retado. Siempre leo algo del investigador y del tema, pero este es de los que más me ha costado porque es ciencia dura, ¿verdad? Sí, son temas complejos,
Pero cuando vos hablas de esta, digamos, de esta paradoja de cómo transportarlo, de cómo ubicarlo para que las personas puedan llevar su auto a hidrógeno y tener una carga, digamos, una recarga de hidrógeno, lo que sea, podemos hacer, pero sí, al final sería casi más barato dejar los combustibles fósiles en funcionamiento. Digamos, lo digo porque sí, al final de cuentas, si estamos emitiendo más, si nos va a salir más caro, si además va a ser más complejo y más peligroso, o sea, la pregunta es, entonces, ¿qué sentido tiene? Porque yo he escuchado, y cuenta algunos científicos de este país, de que la estrategia del reboque debería ser montarse la trayectoria tecnológica del hidrógeno y bajarse de la trayectoria tecnológica de los combustibles fósiles. Pero resulta que los que hemos tenido la dicha, la suerte de ir a Europa, nos hemos montado en uno de estos buses articulados que andan por las ciudades y que tienen un brazo arriba que comunica con un cable eléctrico del cual llevan la electricidad a un motor movido por electricidad de manera directa. Sí, son cables que están... Eso le llamaban tranvía. No, hay buses y hay trams. Okay. Sí, pero hay buses y hay trams. No pensemos en el tram porque eso significa hacer la línea del tren y qué sé yo, que estamos hablando de buses, que lo que hay que tirar es la línea eléctrica que va por arriba. Con energía eléctrica producida por hidroeléctricas. De todos modos, tenemos una capacidad instalada que sobrepasa el consumo que tenemos en Costa Rica, excepto en ciertos momentos en que tenemos que poner a trabajar las plantas térmicas. Pero por otro lado, en el momento en que esté trabajando la de Siquirres, ya se me olvidó cómo se llama, y si en algún momento se logra construir la del Diquís, tenemos electricidad suficiente para mover prácticamente todo lo que es el transporte, por lo menos metropolitano, eléctrico y el tren eléctrico, sin ningún problema. Pero además tenemos, por ejemplo, volcanes que pueden generar electricidad, energía geotérmica. Tenemos viento y tenemos sol y tenemos mar. Entonces, somos un país energéticamente superrentable. Exactamente. ¿Por qué no mejoramos la extracción de la energía, las fuentes que ya tenemos? ¿Por qué estamos tratando de incursionar en un aspecto que no es rentable? Y eso lo dicen los números. La ciencia dura y firme, y eso lo sostenemos varios científicos. Vamos a ver, hasta ahora la discusión dentro del ámbito de la ciencia y los científicos que yo he oído como Orlando Bravo, que es director de la escuela fue director de la escuela de electroquímica de la Universidad de Costa Rica, don Julio Mata y la mayoría de los químicos con todos los químicos que he hablado, o sea, el grupo de científicos que conocen el tema, que yo conozco, todos coinciden con esta visión que no es mía, es una visión que la encuentra uno en los trabajos científicos, la encuentra en Wikipedia. Si usted va a la Wikipedia, ahí se van a dar cuenta, no tiene que ir a ningún otro lado. En Wikipedia está perfectamente claro todos los problemas energéticos. No, y hay bastantes artículos, no voy a decir yo que son artículos científicos publicados en revistas arbitradas, por lo menos no lo vi, pero hay opiniones expresadas por investigadores muy serios, que eso sí, cuando uno se va a revisar su currículum, se da cuenta que son investigadores muy serios en el tema, que están muy convencidos que definitivamente la economía del hidrógeno es antieconómica. Sí, pero en ese balance, porque uno dice... Es que el hidrógeno es importante, pero no para volver bien. Eso hay que entenderlo. No estamos en contra de que se investigue la generación de hidrógeno, el almacenamiento, las baterías, que dicho las baterías son muy caras porque son de platino.
Eso claro que no. Ok. Por eso los carros son tan caros, porque las baterías, las celdas, estas famosas Son de platino. son de platino. Los electrodos son de platino, entonces, y no hay un sustituto mejor. Sí, me imagino que hay, por las características mismas de este gas, es un gas, Es un gas que se genera. sí, perdón, que digamos que es parte para mí entender eso, que no era algo líquido ni algo, ¿verdad? Qué sé yo, que la energía viene, ¿verdad? El carbón es algo duro, el combustible, los combustibles son líquidos, en este caso es un gas que hay que trasladarlo comprimido para que pueda de alguna manera ser eficiente su traslado, pero que es muy volátil, es lo que entendí. Y esta aventura del hidrógeno es tremenda de cara porque entonces obviamente los componentes de los vehículos tienen que ser muy distintos a los componentes del vehículo. Y una de las cosas que estuve leyendo es que, por ejemplo, un vehículo híbrido, ¿verdad?, que es una tecnología ya en el mercado. No hablemos de la tecnología de solar, que también ya está en el mercado y que es bastante accesible, pero los vehículos híbridos están llegando a categorías de precio muy parecidas a los vehículos a combustión convencionales. Estaba leyendo, por ejemplo, que en Alemania ya no se vende, prácticamente se están regalando los vehículos a diésel. En las concesionarios que venden vehículos a diésel ya no venden vehículos y más bien están recibiéndolos por $1,000 o $2,000, vehículos nuevos, casi nuevos, porque los usuarios están cambiándolos por vehículos híbridos, que es una categoría donde uno utiliza energía solar o electricidad, digamos, en realidad. En Alemania, energía solar, porque buena parte de las viviendas son prosumen, productores y consumidores, entonces ellos usan su propia energía. Es muy común en Alemania esta tecnología de producir electricidad a través de celdas fotovoltaicas, a pesar de que no tienen sol abundante como nosotros. Pero bueno, venía leyendo que estos vehículos son tremendamente eficientes porque con el mismo caminar del vehículo cargan la batería. Entonces, Es como reciclar. utilizan la energía, digamos, por ejemplo, fósil, que usa la gasolina o el diésel, hace que el vehículo camine con el movimiento, se genera energía eléctrica que carga una batería y después va con la batería eléctrica. De tal manera que reducen, ¿verdad? Por un lado, aumenta la eficiencia del vehículo y reducen el consumo a un mínimo. Y obviamente, bueno, zonas donde el vehículo no tenga que hacer pendientes muy altas, es relativamente fácil impulsarse. Y estamos hablando de vehículos que van hasta 150 o 200 kilómetros por hora. Hay cosas que vale la pena entender. No todo lo que es tecnológicamente posible es rentable. Entonces, esa es una premisa que hay que entender. Si los autos voladores existen desde hace mucho tiempo, y la tecnología está ahí. No es un problema tecnológico, es un problema de otra índole, que es muy caro y después, ¿verdad? Tendríamos que coordinar el espacio, no es un asunto tan sencillo, ¿ya? Entonces, eso sí, hay que entenderlo. El hidrógeno no es una tecnología posible, sí, pero ¿es rentable? No. Eso es lo que hay que entender, ¿ya? Vean, dentro del punto de vista tecnológico, los carros de combustión se han hecho de 1950 a la fecha, se han hecho 4 veces más eficientes, ¿verdad? Emiten 4 veces menos CO2 que lo que emitían hace 60 años. Vean que la tecnología también puede ayudar a que algo que es muy contaminante, como es la combustión, mejore también, ¿ya? Ahora, no es que estamos a favor del uso de los fósiles. Es algo que tenemos que evitar eventualmente, porque además se va a terminar. Sí, ya. Y me decían por ahí, digamos, en Recope, recuerdo hace unos meses que trabajamos un proyecto
con ellos, que la reducción del uso de combustibles por el transporte va a facilitar, digamos, que otras industrias puedan utilizar esos combustibles de forma más eficiente, es decir, que pueden de alguna manera compensar, que no es que se va a acabar el mundo de los fósiles de la noche a la mañana, sino que lo que nos queda de combustibles fósiles cambia de uso a industrias donde se usa mucho más, efectivamente, mucho más. Digamos, no tienen que hacer esa conversión, ¿verdad? De la energía que hace el motor de combustión muy eficiente. Pero hablando de esto, la gran pregunta es, ¿por qué? La pregunta del año, de los 100 pesos, la pregunta del dinero, ¿y por qué Costa Rica, digamos, se ha metido en esta discusión? Porque yo he escuchado, hasta en el discurso del presidente, ¿verdad?, que ahora vamos por... Así como política de gobierno. Vamos por el hidrógeno. En algún momento escuché al presidente ejecutivo del COPE en unas declaraciones que dijo es que debemos transformar a Recope en una empresa de hidrógeno. ¿Será eso una alternativa o será que desconocen todas estas, digamos, implicaciones? ¿Quiénes son y por qué estamos promoviendo tanto el hidrógeno? Vamos a ver, es la razón por la cual la comunidad científica, la de los científicos que estamos en este país, hemos levantado la voz porque consideramos que es una aventura que no corresponde a la realidad concreta de este país, ni de ningún otro, diría yo, pero es particularmente de Costa Rica. ¿Ya? Yo creo que hay que tener cuidado. Hay visiones románticas que suenan muy bien. Vamos a hacer carbono neutral. Bueno, Costa Rica produce el 0.02% del planeta en carbono, y para ser carbono neutral no solamente tenemos que terminar con la flota vehicular, sino con todas las vacas, ¿verdad? Sí. Y con muchos de los cultivos. Y los bosques son los principales consumidores de oxígeno y de productores de CO2, como se lo olviden también a la gente. Y tendría la gente que dejar de respirar. Sí, porque el ser humano... sí, y los animales. Entonces, no es un asunto tan fácil. Vamos a hacer carbono neutral. Y desde la perspectiva mundial, Costa Rica produce solamente el 0.02 del CO2 del planeta, ¿ya? Que posiblemente lo compensa con los bosques, en parte de los bosques. Pero los bosques son productores de CO2 también. Entonces, esas visiones románticas son muy peligrosas, porque oyen de gente que tiene prestigio, obviamente, y entonces compran esas visiones románticas. Y eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado, porque, en primer lugar, no podemos ser carbono neutral de la noche a la mañana. ¿Ya? Eso es muy difícil, como dije, tenemos que matar las vacas para empezar. Producen metano también, y ustedes saben el cartero también. Y el otro aspecto es que yo creo que vamos a ver, dentro de los gobiernos, porque esto viene desde el gobierno anterior. Sí, ya yo escribí 2 artículos en 2016, precisamente, de unas declaraciones de los gobiernos solistas. Entonces, aquí hay gente que está interesada en esa tecnología y no está haciendo investigación sobre hidrógeno. Sí, son unas patentes ya hechas. Son patentes hechas, simplemente es el uso del hidrógeno por algún prurito que yo no entiendo, ¿verdad? Ni me interesa, porque la gente está en su pleno derecho de establecer el negocio que le consideres pertinente, ¿ya? Lo que pasa es que nuestra misión como científicos es llamar la atención a los gobernantes de que esto no es viable y que esto es una quimera y una aventura que no debe meterse el país, porque es nuestro dinero. Somos todos los costarricenses los que queremos proteger nuestro patrimonio, ¿ya? Entonces estamos interesados en esto. Me parece, y voy a recordar aquí, creo que en términos generales hay una dosis de ignorancia, que no es un pecado. Todos los seres humanos somos ignorantes. El problema es no informarse correctamente y creer en una autoridad que tiene prestigio en el país, ¿verdad? Simplemente porque lo dice.
y vamos a ver, con todo el respeto que se merece, en este sentido, creo que las personas que están empujando esto están muy equivocadas. Y no lo digo yo, lo dicen los números, lo dice la ciencia. Y en ese sentido está probado científicamente, con números, de que es un asunto irracional meterse en una aventura de usar el hidrógeno para mover el vehículo. Sí, lo que yo quería decir desde hace un rato es que, como suele suceder, cuando los celulares salieron, los usaba el 0.02% de la población, los más ricos, los que tenían. Ahora prácticamente el 90% de la población tiene un celular porque hasta los niños tienen. O sea, es tecnología que se va haciendo cada vez más barata. Lo mismo pasa con los vehículos híbridos. Cuando comenzaron a salir costaban $65,000. Ahora se compran por $32,000, prácticamente la mitad, que es lo que cuesta un carro de combustión, prácticamente. Eso es un híbrido. Un auto completamente eléctrico puede valer unos $10,000 más. Pero son tecnologías que se van haciendo cada vez más económicas porque se va haciendo más investigación, porque prácticamente se van eliminando un tipo de vehículos para acomodar otros. Entonces, yo creo que probablemente sería más económico seguir impulsando la investigación para hacer más accesible vehículos impulsados por, pueden ser híbridos, electricidad más algún combustible, o completamente eléctricos para tener cosas más eficientes que meterse en este rollo del hidrógeno. O sea, yo un poco lo que digo es, hay una área de la economía que se llama la economía de lo que no existe, y es precisamente todas estas innovaciones que se realizan en el mercado. Obviamente hay trayectorias tecnológicas a las cuales hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, la energía eólica, era mucho más cara allá por los años 90 del siglo pasado. Hoy la energía eólica, digamos, en su componente variable, no el componente digamos, de base, es mucho más barata que muchas de las energías, incluyendo en algunos periodos hasta más barata que el agua, que la energía hidráulica. Lo digo porque, obviamente, conforme avanza la trayectoria tecnológica, uno podría pensar que los costos van bajando de esas tecnologías. Lo que sucede con el hidrógeno es que sí, los programas, por ejemplo, de ayuda a la investigación fueron eliminados porque hubieron muchas tecnologías que arrasaron prácticamente con el mercado, y estoy hablando de la tecnología del gas, ¿verdad?, en Estados Unidos, y de la energía solar, que se ha convertido en una fuente impresionante en múltiples industrias. Es decir, y yo lo digo porque en este programa lo ven muchísimos empresarios, y sé que algunos han hecho inversiones enormes en hoteles, en fábricas, en conexión directa de energía solar a electricidad. Y si además yo puedo darle a mis empleados, ¿verdad?, para que conecten en la noche el carro, o en la tarde el carro, que están ahí en el trabajo, o puedo darle opción para que puedan tener una tecnología mucho más barata, no tiene sentido, digamos, desde el punto de vista económico, moverse a una tecnología que implica toda una gran inversión en infraestructura. Es decir, estaríamos como duplicando la inversión en que además no existe en ningún lugar del mundo, ¿verdad? Existe muy limitadamente en California, pero esa infraestructura además no existe. Es una irrealidad mundial. Sí. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la gran pregunta es, ¿por qué entonces en Costa Rica hemos venido, digamos, con una cosa creciente y además ya con algunos programas concretos, ¿verdad? Ya hay algunas alianzas, se están moviendo algunos intereses, y lo digo con el criterio de científico y académico que soy, y es, ¿habremos probado realmente que es más barato el hidrógeno que otras tecnologías? ¿Habremos investigado lo suficiente? Y lo digo digamos, para las autoridades del RECOPE. Sé que nos
escuchan, estamos siendo de verdad conscientes de que este país tiene los recursos suficientes para meterse en esa aventura y no salir, como dicen, golpeado, estrellado, como Domingo 7, como decimos en inglés. Te lo voy a poner en términos científicos y Edgardo va a estar muy de acuerdo conmigo. El día que los costarricenses demostremos eso que vos estás diciendo, de que la producción de hidrógeno es eficiente para mover vehículos, salimos en la primera plana de Science, de la revista más prestigiosa en ciencia del mundo. O sea, salimos, es el news, es el encabezado, es la noticia. Eso nunca va a ocurrir, bueno, eso no va a ocurrir en el futuro muy próximo. Porque en realidad, digamos, la posición de Edgardo, como decíamos, estos son programas que retan, hay que estudiar, estudiarlos. Y si yo me quedo únicamente por lo que publicamos en el periódico La Nación, sería muy mal científico yo por dar como bueno cualquier cosa. Pues hay que irse a leer la posición de algunos investigadores de algunas academias de ciencia alrededor del mundo y nos damos cuenta de que esto no es una realidad, por lo menos en un futuro muy cercano y menos en el presente. Yo lo digo muy simple. Si el gobierno norteamericano, que es uno de los gobiernos que más invierte en materia de ciencia pura, digamos, y de trabajo con alternativas energéticas, porque su preocupación principal de autonomía energética es muy fuerte, le quitó los subsidios directos que tenía la industria del hidrógeno para transporte. Yo creo que hay un mensaje muy claro de que el hidrógeno está siendo una alternativa mucho más cara y que sería una alternativa sin sentido. Y además que Costa Rica no tiene los fondos para hacer ciencia pura, es decir, lo que va a hacer es adaptación tecnológica de algo que hay en otro país y que ya se inventó. No tiene pura en este campo, es decir, no tenemos instalaciones para, por ejemplo, hacer grandes pruebas de hidrógeno. Vamos a ver, en la Universidad de Costa Rica se hace alguna investigación sobre el hidrógeno y se han hecho cosas importantes. Lo que sucede es que en este proyecto en particular no es para hacer investigación, es es un asunto que a mí me cuesta mucho entender. ¿Cuál es el objetivo directamente? ¿Cuál es la intención que existe detrás? Porque que te recope en esta aventura, que además no es ningún hidrocarburo, porque no es hidrocarburo, ¿verdad? Ni es un derivado, ¿verdad? El hidrocarburo, sino es un derivado de sí, ya eso lo aclaramos. Ya eso está claro. Entonces, a mí, ya independientemente del aspecto científico, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa, me hace sospechar, y yo lo escribí llanamente en el periódico, ¿ya? ¿Por qué una industria costarricense tiene que apoyar las ideas de un grupo empresarial que le interesa establecer una tecnología en este país que a todas pintas claras no es apropiada? No es apropiada para nuestro país, yo creo que para ningún país del mundo. ¿Ya? Desde esa perspectiva creo que ojalá lo entiendan. Además, aunque no lo entiendan, no va a ser posible. O sea, pero se va a gastar mucho dinero, mucho esfuerzo en eso. Y pueden desviar fondos, se pueden pasar muchas cosas. Porque, y no importa lo que digan, al final de cuentas, la ciencia dura y los números hablan, no lo van a poder hacer. Entonces, es un prurito que eventualmente va a terminar en fracaso. Y es un fracaso anunciado, ¿ya? Y es anunciado porque uno no puede ir contra lo que llamamos nosotros la segunda ley de la termodinámica, que es la ley más universal que existe, que no podemos generar energía de la nada. Y el hidrógeno no es un combustible. Tenemos que generarlo, vamos a tener que invertir energía. Y eso es. Al final de cuentas, en eso se reduce todo. Es una suma muy sencilla. No es algo tan complicado de entender. Pero cuando se habla románticamente, que aquí vamos a hacer carbono neutral y que aquí no vamos a contaminar y que aquí esto y aquí lo otro, esas visiones románticas
tienen que enfrentarse contra los datos duros de la ciencia, ¿verdad? Y con la racionalidad, porque si no lo hacemos, virtualmente vamos a cometer muchos pecados que ya hemos cometido. Sí, bueno, lamentablemente ya tenemos que ir El cerrando el tiempo va. programa porque el tiempo nos gana. Yo de esto aprendo algunas lecciones y es que definitivamente, como solemos hacer los que nos dedicamos a la ciencia, es que tenemos que investigar los antecedentes. Nosotros tenemos que conocer cuál es el estado del arte, el estado de la situación de esto. Y entre más uno investiga, más se da cuenta y más evidencia hay de que la economía del hidrógeno está en contra de la economía en términos de que hay más pérdida que ganancia, en términos generales. No porque lo diga Edgardo Moreno, no porque lo diga un científico de los más renombrados de Costa Rica, no porque lo diga la Academia Nacional de Ciencia de Costa Rica, es que en realidad es un movimiento mundial. Con respecto a Recope, yo creo que si hablamos de Recope, Leiner podría durar semanas hablando de Recope, de su experimento con la refinería china y una serie de cosas más, y no es ese el ámbito para hablar de esta cosa, pero yo creo que definitivamente cuando los recursos son escasos, como lo decía el doctor Moreno, desde la academia estamos llamados, estamos obligados a poner el grito al cielo y decir, ese no es el camino. Si estamos cortos de recursos, no invirtamos ahí, porque la cosa no va por ahí. Mejor invirtamos en otras cosas que sí conocemos y para las cuales sí somos más buenos. Y por supuesto, yo creo que ha quedado claro en este programa de que es un sinsentido si tenemos que viajar a San José, irnos a la afuera para después regresar a San José. Es decir, que la conversión de la energía nos va a implicar más costos en el resultado final, que es de que queremos movernos de aquí, de Heredia, a San José. Y en ese sentido, en el transporte, donde nos urge tomar decisiones, y hemos dicho en otros programas que el tren es un tema fundamental, igual el tren eléctrico, que los autos híbridos, que los autos eléctricos. Aquí tuvimos a una impulsora de este tema en el momento de la ley. Y de alguna manera nos preocupa que se tome una trayectoria que nos haga pasar 10 o 15 años inventando el agua tibia o queriendo reinventar el agua tibia en una tecnología que ha probado que no tiene sentido para este tema del transporte. Y eso es importante que lo digamos. Para el tema del transporte pareciera, por los datos científicos, por los datos económicos, que las tecnologías de combustión están dejando su paso a las tecnologías, digamos, de electricidad directa, es decir, que producen movimiento a partir del motor eléctrico. Y entonces la gran pregunta es cómo vamos a generar electricidad más barata, lo más barato posible, bueno, con las fuentes que ya mencionaba ya que tenemos. De verdad que ha sido una tarde maravillosa, una tarde de muchísimo conocimiento. Les puedo decir que nos han obligado, por lo menos a mí, a leer un buen rato el fin de semana sobre este tema. Yo más que agradecido con Edgardo por haber sacado un ratito de su muy valioso tiempo para acompañarnos en reflexiones y decirles que esperamos que hayan aprovechado este programa y que el que lo vea en diferido también puede comunicarse con nosotros a través de sea de Facebook o de correo electrónico reflexionescr@gmail.com. Y agradecerles, recordarles para los que están acostumbrados a la radio que este programa se transmite mañana a las 3 a 4 de la tarde en Radio Surquí y que nos pueden oír en diferido en la radioteca tanto de Radio Surquí como de Reflexiones. Muchísimas gracias, Edgardo. Y pues muchísimas gracias, Edgardo. Muy amable por estar acá con nosotros, por venir a orientarnos en esta discusión y esperamos seguir viendo por la universidad. Muy amable, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
y hasta luego, que estén muy bien.